Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 103. Sobre el gobierno del mundo en general. Después de haber tratado sobre la creación de las cosas y su diversificación, ahora nos falta por analizar, en tercer lugar, lo referente al gobierno de las cosas. Primero, en general; segundo, en especial los efectos de dicho gobierno. La cuestión referente al gobierno del mundo en general plantea y exige respuesta a 8 problemas. 1. ¿El mundo está o no está gobernado por alguien? 2. ¿Cuál es el objetivo de dicho gobierno? 3. ¿Está o no está gobernado por uno solo? 4. Efectos de dicho gobierno. 5. ¿Está o no está sometido todo al gobierno divino? 6. ¿Está o no está todo gobernado directamente por Dios? 7. ¿El gobierno divino fracasa o no fracasa en algo? 8. ¿Puede o no puede oponerse algo a lo establecido por el gobierno divino? Artículo 1. ¿El mundo está o no está gobernado por alguien? Objeciones por las que parece que el mundo no está gobernado por alguien. Gobernadas lo son aquellas cosas que se mueven o obran por un fin, pero las cosas naturales, que constituyen una gran parte del universo, no se mueven ni obran por un fin, porque no lo conocen. Por lo tanto, el mundo no es gobernado. Más aún, aquellas cosas que tienden a algo son las que propiamente están gobernadas. Pero no parece que el mundo se mueva hacia algo, sino que permanece estable en sí mismo. Por lo tanto, el mundo no es gobernado. Todavía más, lo que necesariamente está ordenado a algo, no necesita que le gobiernen desde fuera, pero las partes más importantes del mundo están como necesariamente determinadas a algo en sus acciones y movimientos. Por lo tanto, el mundo no necesita ser gobernado. En cambio está lo que se dice en Sabiduría 4:3, mas tú, oh Padre, gobiernas todas las cosas providencialmente. Y Boecio, en el libro de Consol, dice, oh tú, que gobiernas el mundo con sabiduría eterna. Solución. Hay que decir, algunos antiguos filósofos negaron que el mundo fuera gobernado, afirmando que todo sucedía por pura casualidad, pero esta opinión es claramente inadmisible por 2 razones. Primero, por algo que es observable en las mismas cosas, pues vemos que en las cosas naturales acontece siempre, o casi siempre, lo que es mejor. Esto no sería así a no ser que estuviesen providencialmente dirigidas hacia un fin bueno, y en esto consiste ser gobernado. Así, pues, el mismo orden constante del universo deja patente que el mundo está gobernado. Ejemplo, al entrar en una casa limpia y ordenada, de tal limpieza y orden deducimos la razón ordenadora de quien la habita. Este ejemplo lo trae a colación Tulio en el libro de Natura Deorum citando a Aristóteles. Segundo, cuando consideramos la bondad divina, que ha dado origen a todas las cosas, como ya hemos dejado asentado, pues, por ser condición de las cosas mejores producir mejores efectos, no es compatible con la suma bondad de Dios que no conduzca hacia la perfección a las cosas creadas por Él. Pues la perfección última de cada cosa se centra en la consecución del fin. Por eso, a la bondad divina pertenece el que, así como produce el ser de las cosas, así también las lleve a sus fines, esto es gobernarlas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, moverse y obrar por un fin es algo que sucede de 2 maneras. Una, dirigiéndose la gente a sí mismo hacia el fin, como lo hacen el hombre y las demás criaturas racionales. Este modo exige el tener concepto del fin y de los medios o cosas que son para tal fin. Otra manera es cuando las cosas tienden al fin movidas o dirigidas hacia él por otro. Ejemplo, la flecha es lanzada en dirección al blanco por el arquero, que conoce el fin que la flecha desconoce. Así, pues, de la misma manera que el movimiento de la flecha hacia un punto determinado indica claramente que es dirigida hacia él por alguien que conoce este punto, así también, el curso regular y constante de los seres naturales es una prueba evidente de que el mundo está gobernado por alguna inteligencia. A la segunda hay que decir, en todo ser creado hay algo permanente,
al menos la materia prima, y hay algo también sometido a movimiento, si bajo el concepto de movimiento se incluye la operación. Para lo uno y para lo otro las cosas tienen necesidad de ser gobernadas, pues hasta la misma materia que hay en ellas permanentemente volvería a la nada, de donde salió, si no fuera preservada por la mano de quien la rige, como se demostrará más adelante. A la tercera hay que decir, esta misma necesidad natural inherente a las cosas que están determinadas a un fin es algo estampado en ellas por la acción de Dios que las dirige, como la necesidad con que está impulsada la flecha para dirigirse a un blanco fijo es un efecto del que la dispara y no de ella misma. Sin embargo, hay una diferencia: lo que las criaturas reciben de Dios, les es natural, pero lo que se hace por el hombre en las cosas naturales no según la condición de éstas, tiene carácter de violento. De ahí que, como la necesidad violenta en el movimiento de la flecha manifiesta la dirección del arquero, así la necesidad natural de las criaturas demuestra el gobierno de la providencia divina. Artículo 2. ¿El fin del gobierno del mundo está o no está fuera del mundo? Objeciones por las que parece que el fin del gobierno del mundo no es algo que está fuera del mundo. El fin del gobierno de una cosa es aquello a lo que la conduce el que la gobierna, pero el término que se apunta a la dirección de una cosa es algún bien no extrínseco a la misma cosa. Ejemplo, la salud a que se conduce al enfermo es un bien intrínseco de éste. Por lo tanto, el fin de la gobernación de las cosas no es algún bien extrínseco, sino intrínseco a ellas. Más aún, el filósofo, en primero de Ética, dice, entre los fines, unos son operaciones y otros son obras, esto es, efectos de operaciones. Nada que esté totalmente fuera del universo puede ser efecto o cosa hecha, y respecto de la operación, esta es siempre inherente al que la ejecuta. Por lo tanto, nada fuera del mundo puede ser fin del gobierno del mundo. Todavía más, el bien de la multitud parece ser el orden y la paz que es la tranquilidad del orden, como dice Agustín, pero el mundo consiste en una cierta multitud de cosas. Por lo tanto, el fin del gobierno del mundo es el orden pacífico que está en las mismas cosas. Por lo tanto, el fin del gobierno de las cosas no es un bien extrínseco a ellas. En cambio está lo que se dice en Proverbios 6:4, por sí mismo lo ha hecho todo el Señor. Pero Dios está fuera de todo orden del universo. Por lo tanto, el fin de las cosas es un bien extrínseco a ellas. Solución: hay que decir, porque el fin responde al principio. No se puede ignorar cuál es el fin de las cosas, conocido su principio. Así, pues, al ser el principio de las cosas extrínseco a todo el universo, es decir, Dios, como quedó demostrado, necesariamente el fin de las mismas cosas ha de ser también algún bien extrínseco a ellas. Razonémoslo. Es evidente que el bien tiene carácter de fin. Vemos que el fin particular de cada cosa es un bien particular, y también que el fin universal de todas las cosas es un bien universal. El bien universal es aquel que, en cuanto tal, es bien. Equivale a decir que esencialmente es bien o es la esencia de la bondad. El bien particular es aquel que es bien por participación. Por lo demás, es evidente que, en todo el conjunto de las criaturas, ninguna es buena a no ser que lo sea por participación. Por lo tanto, el bien que es fin de todo el universo, por necesidad ha de estar fuera del mismo universo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el bien puede conseguirse de varias maneras, o a modo de una forma que está en nosotros, como se consigue la salud de la ciencia, o como algo ejecutado en nosotros, como consigue su fin el constructor al edificar una casa, o adquiriendo su posesión o dominio, como consigue el fin el comprador de un campo al poseerlo. No hay, pues, inconveniente alguno en que el fin del universo sea algún bien extrínseco al mismo universo. A la segunda hay que decir, el filósofo hace la división de fines refiriéndose a las artes. De estas, unas tienen por fin la ejecución misma del arte. Ejemplo, fin del citarista es tocar la cítara, mientras que otras tienen por fin algo realizado. Ejemplo, fin del constructor no es construir, sino la casa. Además, una cosa extrínseca puede ser fin no solamente en cuanto hecha o ejecutada,
sino también como poseída o tenida, o, incluso, como representada. Ejemplo, decimos que Hércules es el fin de la imagen que de él se hace para representarle. Por lo tanto, se puede decir que el bien extrínseco a todo el universo es fin del gobierno de los seres en cuanto bien obtenido y en cuanto bien representado, porque todas las cosas tienden por naturaleza a participar de ese bien y a asemejarse a él en lo posible. A la tercera hay que decir, ciertamente, es fin del universo un bien que está en él, esto es, el orden del universo mismo, pero semejante bien no es fin último, sino fin ordenado a otro bien extrínseco como a fin último, algo así como la disposición del ejército se ordena al jefe, como se dice en Duodécimo de Metafísica. Artículo 3. ¿El mundo está o no está gobernado por uno solo? Objeciones por las que parece que el mundo no está gobernado por uno solo. Por los efectos juzgamos la causa, pero del gobierno de las cosas parece desprenderse que éstas no están gobernadas ni obran uniformemente, pues unas existen contingentemente y otras necesariamente, amén de otras diferencias que hay entre ellas. Por lo tanto, el mundo no está gobernado por uno solo. Más aún, las cosas gobernadas por uno solo no disienten entre sí, a no ser por la impericia o la impotencia del que las gobierna. Nada de todo esto puede suponerse de Dios, pero las cosas creadas disienten entre sí y están en lucha unas con otras, como se ve claramente en las que son contrarias. Por lo tanto, el mundo no está gobernado por uno solo. Todavía más, en la naturaleza se da siempre lo mejor, mejor es estar dos juntos que uno solo, como se dice en Eclesiastés 4:9. Por lo tanto, el mundo no está gobernado por uno solo, sino por varios. En cambio confesamos que no hay más que un solo Dios y un solo Señor, según aquello del apóstol en 1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, Padre y Señor, pero el gobierno va unido a ambas cosas, pues al Señor le corresponde el gobierno de los súbditos, y el nombre de Dios está tomado de providencia, como dijimos. Por lo tanto, el mundo está gobernado por uno solo. Solución: hay que decir, necesariamente debemos afirmar que el mundo está gobernado por uno solo, siendo el fin del gobierno del mundo lo que es esencialmente bueno, que es lo mejor, necesariamente el modo del gobierno del mundo ha de ser también el mejor, y el mejor gobierno es el de uno solo, pues gobernar es dirigir los gobernados al fin, que es un bien. La unidad es esencial a la bondad, como prueba Boecio en tercero de Consol, por el hecho de que, como todas las cosas buscan su bien, también todas buscan su unidad, sin la que no pueden existir, pues en tanto existe una cosa en cuanto que es una. Por eso vemos como todas las cosas se resisten en la medida de lo posible a ser divididas, y como no se separan los elementos componentes de cada una de ellas, a no ser por defecto de la misma cosa. Esta es la razón de que la meta del que gobierna una multitud sea la unidad o la concordia. Ahora bien, la causa de la unidad es lo que es uno esencialmente. Está claro que muchos no pueden unir y concordar cosas diversas si ellos mismos no están de algún modo unificados. Por otra parte, lo que es uno esencialmente, puede causar la unidad mejor y más propiamente que muchos unidos. Por eso, la multitud es mejor gobernada por uno que por muchos. Por lo tanto, el gobierno del mundo, que es el mejor, está bajo un solo gobernante. Esto es lo que dice el filósofo en Duodécimo de Metafísica. Los seres se resisten a ser mal gobernados, y el mando de muchos no es bueno, debiendo, por tanto, ser uno solo el gobernante. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, movimiento es la actuación del móvil por el motor. La diversidad de movimientos proviene de la diversidad de móviles que exige el universo para su perfección, como dijimos, y no de la pluralidad de gobernantes. A la segunda hay que decir, aunque las cosas contrarias disienten en cuanto a sus fines próximos, convienen en cuanto a su fin último, estando todas dentro de un orden único del universo. A la tercera hay que decir, hablando de bienes particulares, dos son mejor que uno, pero al que es esencialmente bueno nada se le puede añadir a su bondad. Artículo 4.
¿el efecto del gobierno del mundo es uno o muchos? Objeciones por las que parece que el efecto del gobierno del mundo es uno solo y no son muchos. El efecto del gobierno parece ser aquello que, por medio de la gobernación, se produce en lo gobernado, pero esto es una sola cosa, el bien del orden, ejemplo, un ejército. Por lo tanto, el efecto del gobierno del mundo es uno solo. Más aún, naturalmente, de la unidad no procede sino la unidad, pero el gobernador del mundo es uno, como quedó demostrado. Por lo tanto, el efecto del gobierno debe ser también uno. Todavía más, si a pesar de la unidad del gobernante no es uno solo el efecto del gobierno, es que éste se hace múltiple por razón de la multitud de cosas gobernadas. Pero estas cosas son para nosotros innumerables. Por lo tanto, los efectos del gobierno no pueden reducirse a un número determinado. En cambio está lo que dice Dionisio. La deidad mantiene y colma por sí misma todas las cosas con providencia y bondad perfecta, pero el gobierno es parte de la providencia. Por lo tanto, el gobierno tiene efectos determinados. Solución. Hay que decir, el efecto de una acción cualquiera puede deducirse del fin de la misma, pues la operación es medio por el que se llega al fin, pero el fin del gobierno del mundo es el bien por esencia, a cuya participación y asimilación tienden todos los seres. El efecto del gobierno puede ser juzgado bajo tres aspectos. Primero, atendiendo al fin mismo, el efecto del gobierno, bajo este aspecto, es uno solo, esto es, asemejarse al sumo bien. Puede estimarse también el efecto del gobierno por parte de aquellas cosas por medio de las cuales la criatura llega a asemejarse a Dios. Bajo este aspecto los efectos del gobierno en general son dos, porque las criaturas tienden a asemejarse a Dios en cuanto a dos aspectos, en cuanto a ser buenas, como Dios es bueno, y en cuanto a ser unas para otras causa de bien, como Dios es causa de la bondad de todos los demás seres. Por lo tanto, son dos los efectos del gobierno, la conservación de las cosas en el bien y la moción de las cosas al bien. Tercero, pueden considerarse los efectos del gobierno en particular. Bajo este aspecto, para nosotros son innumerables. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el orden del universo lleva consigo la conservación de la diversidad de seres creados por Dios y la moción de los mismos, porque bajo ambos aspectos están ordenadas las cosas, por cuanto unas son mejores que otras, y unas influyen en otras. A la segunda y tercera hay que decir, está incluida en lo dicho. Artículo 5. ¿Está o no está todo sometido al gobierno divino? Objeciones por las que parece que no está todo sometido al gobierno divino. Se dice en Eclesiastés 9:11, vi debajo del sol que no es de los ágiles el correr, ni de los valientes el vencer, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los cuerdos el favor, sino que el tiempo y la casualidad en todo están mezclados. Pero las cosas que están sometidas al gobierno de alguien no son casuales. Por lo tanto, las cosas que están debajo del sol no están sometidas al gobierno divino. Más aún, dice el apóstol en 1 Corintios 9:9, Dios no cuida de los bueyes, pero cada uno se ocupa de lo que gobierna. Por lo tanto, no todo está sometido al gobierno divino. Todavía más, lo que puede gobernarse a sí mismo no parece necesitar de otro que lo gobierne, pero la criatura racional puede gobernarse a sí misma, pues tiene dominio sobre sus actos, y obra por sí misma, y no solo es movida por otro, que parece ser lo propio de las cosas gobernadas. Por lo tanto, no todas las cosas están sometidas al gobierno divino. En cambio está lo que dice Agustín: Dios no solo no abandona del cielo y la tierra o al hombre o al ángel, sino que ni tan siquiera deja sin la debida proporción de partes el organismo del más diminuto y despreciable ser animado, ni la pluma del ave, ni la florecilla de la hierba, ni las hojas del árbol. Por lo tanto, todas las cosas están sometidas a su gobierno. Solución. Hay que decir, por lo mismo que Dios es creador de las cosas, también es gobernador de ellas, porque a uno mismo pertenece dar origen a las cosas y llevarlas a su perfección, que es función propia del gobernante. Pero Dios es causa, no particular de un solo género de cosas, sino universal de todo ser.
como quedó demostrado anteriormente. Por lo tanto, así como nada puede existir sin haber sido creado por Dios, de igual modo nada puede haber que no esté sometido al gobierno divino. Esto mismo aparece también claramente si se tiene en cuenta la condición del fin, pues a tanto se extiende la acción del que gobierna a cuanto puede extenderse el fin de su gobierno. Pero el fin del gobierno divino es la misma bondad divina, como se ha dicho. Por lo tanto, no pudiendo haber nada que no esté ordenado a la bondad divina como al fin, según puede deducirse de todo lo dicho, es imposible que alguno de los seres quede fuera del gobierno divino. Así, pues, fue torpe la opinión de quienes decían que estas cosas corruptibles que nos rodean, o las singulares, o incluso las cosas humanas, no son gobernadas por Dios. De ellos se dice en Ezequiel 9:9, el Señor abandonó la tierra. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice estar bajo el sol aquellas cosas que se engendran y corrompen siguiendo el curso del sol. En todas estas se da la casualidad, pero no en el sentido de que sea casual todo lo que en ellas sucede, sino en cuanto que en cualquiera de ellas puede haber algo casual. Pero esto mismo demuestra que están sometidas al gobierno de alguien, porque si las cosas corruptibles no estuviesen regidas por algún principio superior, a nada tenderían, especialmente las que carecen de conocimiento, y, así, nada ajeno a la intención les sucedería, en lo cual consiste la casualidad. Por eso, para indicar que las cosas casuales suceden según el orden de alguna causa superior, no dice simplemente el texto sagrado que vio en todo la casualidad, sino que vio el tiempo y la casualidad, porque los defectos casuales se encuentran en estas cosas según algún orden del tiempo. A la segunda hay que decir, todo gobierno implica algún cambio causado por el gobernante en las cosas gobernadas, pero el movimiento o cambio es una actuación del móvil por el motor, como se dice en tercero de física, y la actuación es siempre proporcional a quien la efectúa. Así se explica que diversos móviles se muevan diversamente incluso bajo la moción de un mismo motor. Así, pues, conforme a un plan único de Dios que las gobierna, las cosas son gobernadas diversamente según su diversidad, pues hay algunas que, conforme a su naturaleza, obran por sí mismas en cuanto que tienen dominio de sus actos. Estas son gobernadas por Dios no solamente en cuanto son movidas por Dios mismo, que obra en ellas interiormente, sino también en cuanto que por Él son inducidas al bien y retraídas del mal por medio de mandatos y prohibiciones, premios y castigos. Está claro que no pueden ser gobernadas por Dios de este modo las criaturas irracionales, que son sólo determinadas, sin determinarse ellas a sí mismas. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que Dios no se ocupa de los bueyes, no lo excluye totalmente de los cuidados del gobierno divino, sino solo en cuanto al modo que es propio de la criatura racional. A la tercera hay que decir, la criatura racional puede gobernarse a sí misma por su entendimiento y voluntad, pero ambas potencias necesitan ser regidas y perfeccionadas por el entendimiento y la voluntad de Dios. Así, pues, sobre el gobierno con que la criatura racional se gobierna a sí misma en cuanto que es dueña de sus actos, necesita ser gobernada por Dios. Artículo 6. ¿Está o no está todo gobernado directamente por Dios? Objeciones por las que parece que todo está gobernado directamente por Dios. Gregorio Niceno reprueba la opinión de Platón, que admite tres clases de providencia, una del Dios Supremo, que provee las cosas celestes y todas las universales, otra de los dioses de segundo orden, que residen alrededor del cielo y se ocupan de lo sometido a generación y corrupción, una tercera providencia, atribuida a ciertos espíritus, que vigilan sobre la tierra las acciones humanas. Por lo tanto, parece que Dios gobierna directamente todas las cosas. Más aún, mejor es que algo sea hecho por uno que por muchos, si es posible, como se dice en octavo de física, pero Dios puede gobernar todas las cosas por sí mismo sin necesidad de causas intermedias. Por lo tanto, parece que Dios gobierna directamente todas las cosas. Todavía más, en Dios no hay nada defectuoso o imperfecto, pero el gobernar por medio de otros parece delatar incapacidad en el gobernante,
como lo vemos en los reyes de la tierra, que, por no bastarse para hacer por sí mismos todas las cosas, y porque no pueden estar siempre presentes en todo su reino, tienen necesidad de echar mano de ministros para el gobierno. Por lo tanto, Dios gobierna directamente todas las cosas. En cambio está lo que dice Agustín en Tercero de Trinidad: así como los cuerpos toscos e inferiores son regidos con cierto orden por otros cuerpos más potentes y sutiles, así también todos los cuerpos lo son por un espíritu vital, y el espíritu de vida que carece de razón lo es por su espíritu racional, y el alma desertora y pecadora, por el alma justa y santa, que, a su vez, lo es por el mismo Dios. Solución: hay que decir, en el gobierno hay que tener presentes dos aspectos: el plan de la gobernación, que es la providencia propiamente dicha, y la ejecución de dicho plan. Por lo que se refiere al plan de gobernación, Dios gobierna directamente todas las cosas. En cuanto a la ejecución de dicho plan, Dios gobierna unas cosas por medio de otras. El porqué de esto radica en que, siendo Dios la esencia misma de la bondad, cada cosa se debe atribuir a Dios según lo mejor que en ella hay, pero lo mejor en todo género de conocimiento práctico, como lo es el plan de la gobernación, consiste en que se conozcan las cosas particulares, sobre las que se centra el acto u operación de la razón práctica. Ejemplo: el mejor médico es el que no se queda en la consideración de generalidades, sino que desciende hasta los más mínimos detalles. En otros casos puede decirse lo mismo. Por lo tanto, necesariamente se ha de admitir que Dios lo dispone todo, hasta los más mínimos detalles, en el plan de la gobernación. Sin embargo, como es fin de la gobernación llevar mediante ella a la perfección las cosas gobernadas, tanto mejor será el gobierno cuanto mayor perfección se consiga por el gobernante para las cosas gobernadas. Ahora bien, mayor perfección es si una cosa, además de ser buena en sí misma, puede ser causa de bondad para otras, que si únicamente es buena en sí misma, y, por eso, de tal modo Dios gobierna las cosas, que hace a unas ser causas de otras en la gobernación, como un maestro que no solo hace instruidos a sus discípulos, sino que los hace además capaces de instruir ellos a otros. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la opinión de Platón es reprensible por afirmar, incluso en cuanto al plano disposición de la gobernación, que Dios no gobierna inmediatamente todas las cosas. Que Platón afirmase esto, se desprende de que dividía en tres la providencia, que es el plan de la gobernación. A la segunda hay que decir, si gobernase Dios solo, se privaría a las criaturas de la perfección causal, y, por tanto, el conjunto hecho por uno solo no resultaría mejor que hecho por muchos. A la tercera hay que decir, el tener un rey terreno ministros, ejecutores de su gobernación, no se debe solamente a su insuficiencia, sino también a su dignidad regia, porque la potestad regia se reviste de mayor esplendor con el aparato de los ministros. Artículo 7. ¿Puede o no puede suceder algo fuera de lo establecido por el gobierno divino? Objeciones por las que parece que puede suceder algo fuera de lo establecido por el gobierno divino. Poesio, en Tercero de Consol, dice: Dios dispone todas las cosas para el bien. Por lo tanto, si nada sucede fuera del gobierno divino, se seguiría que no habría ningún mal en las cosas. Más aún, nada casual hay en lo que acontece según la preordenación de algún gobernante. Por lo tanto, si en las cosas nada sucede fuera del orden del gobierno divino, nada será ni fortuito ni casual. Todavía más, el orden del gobierno divino es fijo e inmutable, conforme a la razón eterna. Por lo tanto, si nada puede acontecer en las cosas fuera del orden del gobierno divino, se seguiría que todas las cosas suceden por necesidad y que nada es contingente en ellas. Esto es inadmisible. Por lo tanto, puede suceder algo en las cosas fuera del orden del gobierno divino. En cambio está lo que se dice en Esther 3:9. Señor, Dios, Rey omnipotente, tú eres dueño de todo. Señor, nada hay que pueda resistirte. Solución: hay que decir, es posible que algo suceda fuera del orden de una causa particular,
pero no que suceda fuera del orden de la causa universal. El porqué de esto radica en que, para que algo suceda fuera del orden de una causa particular, es necesario que intervenga alguna otra causa particular, la cual, necesariamente, está dentro del orden de la causa universal primera. Ejemplo, la indigestión se da fuera del orden de la potencia nutritiva debido a algún impedimento, como lo puede ser la grasa, que proviene de otra causa, y así sucesivamente hasta llegar a la causa universal. Por lo tanto, por ser Dios la causa universal primera, no ya de un solo género, sino de todo el ser, es imposible que algo suceda fuera del orden del gobierno divino. En realidad, por el mero hecho de que algo parece salirse en parte del orden de la providencia, atendiendo a una causa particular, necesariamente viene a caer dentro de este mismo orden por razón de otra causa también particular. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, quedó demostrado que en el mundo no hay nada que sea totalmente malo, puesto que el mal no existe sino en el bien. Una cosa es llamada mala en tanto se sale del orden de algún bien particular. Si estuviera totalmente fuera del orden del gobierno divino, carecería totalmente de ser. A la segunda hay que decir, cuando se dice que algo es casual en las cosas, se entiende con respecto a determinadas causas particulares, fuera de cuyo orden se verifica, pero respecto de la providencia divina, nada sucede en el mundo por casualidad, como dice Agustín en el libro Octoginta. A la tercera hay que decir, cuando se dice que algunos efectos son contingentes, se entiende en orden a sus causas próximas, que pueden fallar en su operar, no como si algo estuviera fuera totalmente del orden del gobierno divino. El hecho mismo de que algo suceda fuera del orden de una causa próxima se debe a alguna otra causa sometida al gobierno divino. Artículo 8. ¿Puede o no puede oponerse algo a lo establecido por el gobierno divino? Objeciones por las que parece que algo puede oponerse a lo establecido por el gobierno divino. Se dice en Isaías 3:8, su lengua y su corazón están contra el Señor. Más aún, ningún rey castiga con justicia a los que no se oponen a sus órdenes. Por lo tanto, si nada va contra la ordenación divina, nada sería con justicia castigado por Dios. Todavía más, todas las cosas están sometidas al orden del gobierno divino, pero algunas van contra otras. Por lo tanto, hay algunas cosas que se oponen al gobierno divino. En cambio está lo que dice Boecio en Tercero de Consol. No hay nada que quiera ni pueda oponerse al sumo bien, pues el sumo bien rige todas las cosas con poder y las gobierna con suavidad, como se dice en Sabiduría 8:1 respecto de la sabiduría divina. Solución. Hay que decir, el orden de la providencia divina puede ser considerado de dos modos, universalmente, esto es, en cuanto procede de la causa que gobierna todo el universo, o en particular, en relación con alguna causa particular ejecutora del gobierno divino. Del primer modo, nada va contra el orden del gobierno divino. Primero, por el hecho de que el orden del gobierno divino lo dirige todo hacia el bien, y cada cosa particular no tiende sino hacia el bien de su operación e intento, pues nadie obra con miras al mal, como dice Dionisio II, y como dijimos, toda tendencia de los seres, natural o voluntaria, no es más que un impulso de la primera causa en ellos. Ejemplo, la dirección de la flecha hacia el blanco no es más que el impulso dado por el arquero. Por eso, todas las cosas que obran, sea natural o voluntariamente, llegan como por impulso propio a aquello a que están ordenadas por la sabiduría divina. Por eso se dice que Dios dispone todas las cosas con suavidad. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice que algunos piensan o hablan y obran en contra de Dios no porque totalmente contraríen el orden del gobierno divino, puesto que incluso los pecadores se proponen algún bien, sino porque se oponen a algún bien particular que les es conveniente según su naturaleza o estado, por eso son con justicia castigados por Dios. A la segunda hay que decir, está incluida en lo dicho. A la tercera hay que decir, el hecho de que unas cosas se opongan a otras indica que puede contrariarse el orden divino en cuanto que éste procede de alguna causa particular,
pero no en cuanto al orden total, que procede de la causa universal.